Entre tanto, seguramente muchos de nosotros creemos que el lugar más confiable para tener el dinero es el banco. Las noticias no son muy alentadoras si se tiene en cuenta un agresivo virus que hace parte de un ciberataque que ya le ha ocasionado perjuicios a entidades bancarias en Europa y Estados Unidos por más de 40 millones de dólares. Y las cifras son aún más preocupantes si se tiene en cuenta que la economía global se afecta en cerca de 500 millones de dólares debido a este delito. En nuestro país las alarmas ya están encendidas. ¿Hay forma de proteger nuestros intereses? ¿Cómo funciona este virus y qué tipo de usuarios son más vulnerables? Para hablar de este tema me acompaña en el estudio John Jairo Echeverry, ingeniero de sistemas, especialista en telecomunicaciones, con maestría en auditoría, seguridad de gobierno y derecho de las TICs. John Jairo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Claudia, gracias por la invitación. Estamos en alerta. ¿Hasta dónde llega esa alerta? ¿Hasta dónde podemos vernos afectados con este virus? Pues me atrevería a decir que incluso en ese momento hay personas que pudieron haber sido víctimas de este tipo de fraude informático. Entonces, a pesar de que no tenemos hechos denunciados, es muy importante que estemos muy perceptivos frente a este tipo de situaciones. ¿Cómo se llama el virus y de qué manera afecta a los sistemas bancarios? Es un virus que vuelve a retomar fuerza, se llama Dridax. Y básicamente lo que hace es que se descarga a través de correos electrónicos contaminando el equipo sin que el usuario se dé cuenta, y lo que hace es capturar información de tipo financiero hasta el punto de hacer transaccionalidad en línea. ¿Este virus ya se había extinguido, ya no hacía parte del sistema y reapareció? Este virus particularmente nació en el año 2011 y las empresas de antivirus lo habían erradicado. Sin embargo, viene con muchísima fuerza, porque particularmente se apodera de tu máquina y hace parte de la línea de los delincuentes informáticos. ¿Puede un virus llegar a ser invisible para los antivirus? Pues en este momento, debido a los mismos desarrollos tecnológicos, claro que sí. Y esto se da mientras que obviamente las empresas de antivirus hacen la investigación para determinar su comportamiento. Entonces, hoy que vuelve a renacer, automáticamente viene con muchas potencialidades y en consecuencia puede ser invisible para las empresas de antivirus. ¿Estamos hablando de un sistema específico de computadores, un software específico que lo ataca? Este tipo de software particularmente se considera como un malware, que lo que hace es que se instala en las máquinas de manera oculta sin que el usuario se dé cuenta, obviamente, que esté instalado, y automáticamente comienza a capturar la información financiera, generando, vuelvo y te repito, transacciones en línea de tal manera que el usuario no pueda enterarse de las mismas y no pueda reaccionar, obviamente, ante estos retiros de dinero. Estamos hablando de que se puede registrar dentro de las entidades bancarias, pero también en la comodidad de mi hogar. Si yo enterarme, puedo recibir un correo electrónico y que se descargue de inmediato el virus. Pues particularmente la forma en que actúa el virus es que contamina los computadores de los usuarios, no a las entidades financieras. Y en ese orden de ideas se descarga obviamente sin que yo logre notar su ejecución como tal, y se descarga a través obviamente de la llegada de correos electrónicos con archivos adjuntos, usualmente de cuentas que no conozco su origen, o incluso lo que está ocurriendo en la actualidad, que son cuentas de entidades del Estado, particularmente la DIAN, la Fiscalía o la Secretaría de Movilidad, generando un poco de confianza a los usuarios. Pero lo más importante de ello es que tenemos que ser muy perceptivos frente a ese tipo de comunicaciones electrónicas. ¿Cómo protegernos? Precisamente la siguiente pregunta. La lógica nos diría, frente a lo que acabas de mencionar, que ante correos extraños no debemos abrirlos, pero algunos llegan con un subject, con un concepto que llama nuestra atención y nos preocupa frente a alguna situación. Bueno, Claudia, tú lo has dicho. Lo primero es sospechar de aquellas cuentas de correo electrónico que no las conocemos, y en caso de que sean dominios conocidos, vuelvo y repito, como la DIAN, la Fiscalía, la Secretaría de Movilidad, inmediatamente comenzar a leer el contenido para poder llegar a determinar si efectivamente la información va con nosotros. Caso contrario, no lo puedo abrir. Y si queremos verificar esta información, tenemos que recurrir obviamente a las autoridades o a las empresas que nos están enviando la información para saber si es cierto. Y una segunda recomendación muy importante es que tenemos que generar hábitos de seguridad informática, particularmente tener el antivirus actualizado, herramientas complementarias, pero lo más importante es ser perceptivo frente a la información que nos está llegando, porque muchas veces inclusive los mensajes llegan con errores de ortografía, no nos damos cuenta de ello y automáticamente los estamos abriendo. De algo tan sencillo, ¿cómo llamamos a estos ladrones? ¿Hacen parte de bandas nacionales, internacionales, hackers? ¿Cómo se denominan estos ciberataques? Pues realmente uno podría catalogarlos obviamente como ciberdelincuentes o delincuentes informáticos, y definitivamente los estudios que hemos realizado determinan que son organizaciones criminales dedicadas exclusivamente a la obtención de información o datos que son protegidos por cualquier país frente a transaccionalidad, es decir, usuarios y contraseñas. Entonces, son organizaciones criminales organizadas dedicadas exclusivamente a defraudar a las personas basado en la obtención de esa información confidencial, como es usuario y contraseña.
Una forma de enterarme que he sido hackeado, que mi información ha sido robada, es precisamente porque no puedo hacer mis consultas bancarias. Pero hay otra forma que me genere el sistema para yo enterarme de lo que ha sucedido. Bueno, particularmente el propósito de estas herramientas maliciosas es comenzar a funcionar de manera anónima, sin que nos demos cuenta. Entonces, la recomendación particular es que a partir del momento en que yo comience a ingresar a mi portal y no tenga acceso al mismo, o a partir del momento en que yo pida información al banco y me dé cuenta que hay transferencias no consentidas o que yo no logro identificar, automáticamente debo recurrir a la entidad financiera para poder, obviamente, generar las medidas correspondientes, en este caso, el bloqueo de las cuentas. Su consejo para terminar, ¿deberíamos hacer transacciones a través de la web? No, claro que sí, nosotros obviamente no podemos parar frente al desarrollo tecnológico, pero lo más importante es que tenemos que ser muy perceptivos frente a la información que nos están llegando a través de nuestra cuenta de correo electrónico. Ser precavidos, detectar esos errores y obviamente no abrir ningún archivo que tenga, que llegue por estas cuentas de correo electrónico y que no conozcamos. John Jairo, muchas gracias.